Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Honra y majestad, poder y autoridad, la gloria tuya es. ¿Cuánto lo creen en el día de hoy? Denle un fuerte aplauso ahí donde se encuentra. Es exactamente lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, de que Él tiene toda autoridad. Quiero darle las bienvenidas a todos en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de traer esta enseñanza en este día. Como muchos de ustedes ya saben, estamos en una serie que le hemos titulado David. Y hoy estaremos mirando, ¿verdad?, cómo David se postra ante el Señor buscando su ayuda. Yo le he titulado a este mensaje de hoy, Oración en tiempos difíciles. Y vamos a estar mirando 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 30 y 31, así que por favor te voy a pedir que me sigas. Dice, David subía a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Entonces todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Alguien dio aviso a David, Ahitofeles está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofeles. Gloria al Señor por su palabra. Pueden tomar asiento ahí donde se encuentran en el día de hoy. Bueno, iglesia, quiero comenzar nuestra enseñanza de hoy compartiéndoles que semana tras semana nosotros recibimos peticiones de oración. Es más, durante este año hasta este mes hemos recibido algunas 700 peticiones de oración. Y cuando nosotros observamos y notamos estas peticiones, podemos ver de que estas peticiones están categorizadas en 4 áreas comunes. La primera es guianza espiritual, finanzas o empleos, familia o salud o sanidad física. Y lo que ustedes pueden notar a través del gráfico y lo que él nos dice es de que hay un 75% de nuestras oraciones que se enfocan en necesidades físicas y las relaciones. Es más, de hecho, 35% de ellas se enfocan en la salud, 30% se enfocan en la familia, el 20% se enfoca en la guía espiritual y el 15% se enfoca en los empleos y las finanzas. Y donde nosotros podemos notar, ¿verdad?, la importancia de esto es de que cada uno de nosotros que ponemos una petición o por lo menos sentimos de que alguien debe de orar o le pedimos que oren por nosotros, es porque estamos en una situación que está fuera de nuestro control. Y lo que quiero que entendamos es de que es exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y es la razón por la cual quiero leerles 5 peticiones de oración que se nos han dado o se nos han pedido ahora recientemente para que nosotros pudiésemos orar por ella. Y la primera dice lo siguiente: estoy pasando por un divorcio y ha sido sumamente difícil y conflictivo por parte de mi esposa. Ha sido una situación abrumadora y cargada de angustia. Deseo buscar guía y claridad de parte de Dios, esperando un buen resultado para todos los involucrados. Porque en esta situación nadie realmente gana.
oro sinceramente por poder encontrar paz en medio de todo esto. La segunda nos dice, hermano o hermana, les pido que se unan conmigo en oración por mi audiencia en la Corte de Migración el 26 de noviembre. Oro para que Dios toque el corazón de los jueces y del fiscal que llevará mi caso. La tercera, pido oración por mi esposo. Le diagnosticaron cáncer cerebral el año pasado. En mayo ha sido verdaderamente devastador para nuestra familia. Tenemos fe en que por medio de nuestra fe y la gracia de Dios, Él pueda quedarse con nosotros muchos años más. Tiene tanto por qué luchar. Tiene 4 hermosos hijos y una esposa que le ama profundamente. El número 4, a la petición cuarta, por favor, oren para que Dios abra la puerta correcta y me permita encontrar un trabajo que me dé la oportunidad de honrarlo con mi tiempo. Uno que me permita ir a los domingos y tener los domingos libres para ir a la iglesia y los miércoles para ir a la noche de estudio bíblico. Me siento desanimado en mi búsqueda de empleo. Y el número 5 dice, y mientras se acerca las fiestas, me siento solo. Durante la Navidad y en el Día de Acción de Gracia me quedo en mi casa sin compañía. Ese tiempo es solitario para mí. Toda mi familia está lejos en mi país y no tengo con quién compartir estos días. Podemos ver que a través de estas 5 peticiones, ¿verdad? Son situaciones difíciles que las personas, cada uno de nosotros, podemos estar pasando. Y quisiéramos tomar un tiempo ahora para orar por esas peticiones. Así que le voy a pedir que agache su cabeza, cierre sus ojos si así puede y vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre, venimos ante ti, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu trono de gracia para encontrar misericordia. Señor, te pedimos, Señor Padre, y sabemos que tú no nos das lo que nosotros no merecemos, sino que nos da lo que no nos merecemos. Señor, te pedimos, Señor, por estas peticiones, Señor, que están ante ti. Señor, la primera con esta pareja que está pasando por divorcio. Te pedimos, Señor Padre, que tú le guíes sus pasos, lo que Proverbios 3:5 dice, que no nos inclinemos a nuestra propia entendimiento, sino que en todo nos inclinemos en ti y tú enderezarás nuestro paso. Señor, también oramos por aquel que va a tener esta audiencia inmigratoria, Señor, que seas tú tocando, Señor, el juez, tocando, Señor, el fiscal, Señor, y aquellos que están en mando, Señor Padre, de este caso, creyendo, Señor Padre, que tú tienes tu perfecto propósito, Señor, establecido en ellas, Señor. Te pedimos por la oración, Señor Padre, de aquella esposa, Señor, que pide por su esposo que ha sido diagnosticado, Señor, con el cáncer. Señor, sabemos, Señor Padre, lo que tu palabra dice, Señor. Padre, que en Efesios, que llevemos toda clase de oración con súplicas. Señor, que oremos, Señor, ante tu presencia y creemos que tú, Señor, va a obrar y terminar, Señor, la obra que tú has comenzado. Señor, te damos gracias, Señor Padre. Padre, por la petición de trabajo, Señor, en la cual se presenta para honrarte a ti. Señor, sabemos, Señor, que tú tienes control de todo y te ponemos, Señor, esta petición en tus manos, Señor. Buscamos tu reino primero, Señor. Y pedimos, Señor, por aquel que se siente solo. Señor, tu palabra dice que 2 son mejores que 1. Cuando uno cae, el otro está ahí. Y te pedimos, Señor Padre, que tú le abras puertas, Señor, en estas Navidad, en este día de acción de gracia, para poder tener comunidad, Señor. Pon en el corazón de tu pueblo para poder, Señor, establecer, Señor, todo esto. Señor, creemos que tú oyes nuestras oraciones y que podemos presentarla delante de ti en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, después de escuchar y viendo estas peticiones, nos damos cuenta, ¿verdad?, que la mayoría de nuestras oraciones nacen de un lugar de dolor, nacen de un lugar de incertidumbre, nacen muchas veces de un lugar de desesperación. Y aunque la historia en las peticiones que hemos leído y orado son diferentes, todos tienen algo en común. Y quiero que me oiga por qué. Y es que Dios está usando
esos momentos difíciles, ¿verdad? Para traer nuestro corazón hacia Él. Y de eso se trata la idea principal que yo tengo para este mensaje que vamos a oír. Y es que Dios usa los momentos difíciles para atraer nuestro corazón hacia Él. Y a lo mejor quizás tú estás pasando por una situación difícil. A lo mejor estás pasando por una tormenta, ¿verdad? Donde tus finanzas están siendo atacadas. A lo mejor tus hijos, o a lo mejor en tu relación matrimonial, o todavía aún más difícil o peor, diría, una situación de salud, obviamente, que está llevando a la muerte. Y cuando estamos nosotros en una desesperación como tal, en cualquiera de las circunstancias en la cual nosotros podamos enfrentar, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué debo hacer en medio de ese momento? ¿Qué yo debo de hacer? Pero todavía aún más importante es, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en medio de ese momento? Y es exactamente lo que vamos a mirar a través de esta enseñanza en el día de hoy. Tengo 3 puntos que quiero compartir. Y el primer punto es, en los momentos difíciles de la vida, Dios quiere que lo busque en oración. Vamos a mirar el texto que hemos señalado como nuestra enseñanza hoy. 2 Samuel 15:30. Dice, David subía a la cuesta del monte de los olivos y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Quiero que nos detengamos aquí por un momento porque quiero que podamos dar un poco de trasfondo de lo que está ocurriendo y poder dar una base. Si usted se acuerda, la semana pasada estuvimos hablando de David en el capítulo 11 de 2 de Samuel y vimos que David había adulterado con Betsabé y también había mandado a matar a su esposo Urías, ¿verdad? Vimos la consecuencia de ese pecado, vimos lo que estaba sucediendo y desde ese momento en adelante comenzamos a ver que la vida de David comienza a complicarse. Es por eso que nosotros en el capítulo 15 podemos ver de que él está pasando por un momento bien difícil en su vida, un momento de desesperación, porque la escritura que acabamos de leer nos deja saber de que él estaba, su cabeza estaba cubierta, caminando descalzo y llorando mientras él huía de Jerusalén. En otra palabra, él estaba en un duelo, él estaba en una postura de vergüenza, de dolor, sufrimiento. Y hay una razón todavía aún más amplia del por qué él está pasando esta situación. Primero, podemos ver en el capítulo 13 de 2 de Samuel, y usted lo puede leer en su tiempo, de que David tenía una hija muy hermosa llamada Tamar. Pero también David tenía un hijo en el cual se llamaba Amnón, que era de otra madre. ¿Okay? Y este hijo, Amnón, se enamora de su hermana, su media hermana Tamar. Y fíjense lo que él hace. En el capítulo 13 usted va a encontrar de que él entonces finge de que él está enfermo para que entonces Tamar pudiera venir a asistirle. Y él le pide al rey David, su padre, le dice, hey, envíame a Tamar para que me cuide. Bueno, me imagino que David, sin pensarlo, bueno, dijo, mi hija, mi hijo, él está enfermo, déjame enviarle ayuda. Pero lo que el pasaje nos continúa diciendo es de que en ese momento Amnón intentó violar a su media hermana, a pesar de que ella le había dicho de que no lo hiciera. Fíjense lo que comienza a suceder en el versículo 11. Dice, cuando ella se la llevó para que comiera, hablando de la comida que ella le preparó a él para llevarle, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometa esta terrible ofensa, pues ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hable
hables al rey que él no me negará a ti. Pero él no quiso escuchar. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Fíjense el dilema y lo que está ocurriendo hasta este momento, ¿verdad? Este medio hermano Amnón viola a su hermana. A pesar de que ella le dijo que no, a pesar de que ella le dio ciertas alertas, le dio ciertos consejos, él la forzó y obviamente deshonró a su hermana. Pero fíjense, no termina ahí. Porque tiempo después, el hermano completo de Tamar, que es Absalón, que también es un hijo de David, sabe de lo que ha sucedido. Y comienza a pensar y comienza a llenar su corazón de odio hacia su hermano Amnón. Oiga bien, oye y ve lo que él oye, lo que ha sucedido a su hermana, y se molesta a un punto de venganza. Y no nada más él oyó, Absalón, sino que también David oyó de lo que había ocurrido. Y David también se enojó en gran manera. Pero fíjense, David no hizo nada al respecto. Y yo quiero, nosotros no pudiésemos parar aquí y pudiéramos hacer una enseñanza solamente de confrontar el pecado. Porque la realidad es de que era el deber de David, de confrontar este pecado y hacer justicia, hacer lo que era correcto. Y sin embargo, David no lo hizo. ¿Qué pasa? Que entonces Absalón comienza a ingeniarse, a planificar de cómo va a tomar venganza de su medio hermano Amnón. Y fíjense lo que dice el versículo 28. Dice: Absalón ordenó a sus siervos y le dijo: miren, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo les diga, hieran a Amnón, entonces mátenlo. Fíjense la ira que él tiene. No teman, no se lo he mandado yo. Tengan ánimo y sean valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos de Israel, todos los hijos del rey, se levantaron y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Fíjense, todo esto está aconteciendo y ahora David no solamente él está sufriendo el pecado que él hizo, sufriendo la muerte de su hijo, con Betsabé, sino que ahora está sufriendo de que su hija ha sido abusada y ahora Absalón ha matado a su propio hermano. Y Absalón entonces cuando sabe que el rey lo sabe, huye y se va. Pero no se va por mucho tiempo, sino que 2 años después, él regresa a Jerusalén, donde él hace una reconciliación que no fue genuina. ¿Por qué? Porque Absalón todavía tenía algo en el corazón. Él tenía ira por lo que había hecho su hermano, pero ira también por lo que su papá había hecho, que no había hecho nada para defender a su hermana Tamar. Y fíjense entonces, desde ese momento, a partir de ese momento, Absalón comienza a conspirar nuevamente en contra de su propio padre para quitarle su trono. Fue tanto la ira, tanto el deseo de venganza, que él entonces también se acuesta con las concubinas del rey David. Y no solamente eso, como Absalón era un joven y él era atractivo, bien carismático, comenzó a ganarse el corazón del pueblo del rey. ¿Y cuál fue el resultado? Que ahora el que comienza a huir en medio de todo ese dilema, en medio de todo ese problema, el que comienza a huir es el rey David. Oigan bien, los problemas externos son problemas. Pero fíjense, cuando hay problemas dentro de la familia, como en este caso, se amplifican aún más. Ahora vemos a David, que ha obviamente cometido adulterio,
Ahora su matrimonio está en las ruinas. Sus hijos se odian y uno de ellos ya ha matado al otro. Su hija ha sido abusada y ahora su propio hijo Absalón quiere quitarle el reino que él tenía. Y mientras entonces David subía al monte, como habíamos leído, en llantos, él estaba adolorido, todo esto estaba afectándolo a él. Fíjense entonces todavía aún lo que sucede en el versículo 31. Dice, alguien dio aviso a David, Aitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Aitofel. Fíjense, yo no sé si usted ha oído algo como esto. No salgo de una para que venga otra. A lo mejor tú mismo has dicho eso en tu vida. No salgo de una para que venga otro problema. Y es exactamente lo que nosotros podemos ver que está sucediendo en la vida de David. David no sale de un problema para estar en otro problema. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué le afectó tanto a David? ¿Quién es este hombre, Aitofel? ¿Quién es este hombre? Bueno, primeramente, él es el principal consejero de David. Este es un hombre que ha estado con David todo este tiempo y ahora ha dado su espalda a David. Lo segundo que debemos de entender de este hombre es que es un hombre muy sabio. El hombre más sabio de Israel, dice el versículo 23 en el capítulo 16, dice que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara con la palabra de Dios. Fíjense la sabiduría que tenía este hombre. Así era considerado todo el consejo de Aitofel, tanto por David como también por Absalón. Y no nada más eso debemos nosotros de saber de Aitofel, sino que Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y ya como le acabo de decir, él vio lo que David hizo a Betsabé. Y también podemos decir de que él también cargaba unas raíces de amargura en su corazón y encontró la oportunidad de deshacerse y de desunirse de David y irse con su hijo Absalón. Y ahora está con Absalón. Y cuando David oye esto, de que el hombre más sabio se ha ido con su hijo, ahora David comienza a tener temor. Pero óigame bien, porque así, aunque este es un momento difícil en la vida de David, en la vida de David y lo que él está pasando, por lo menos David hace algo bueno. ¿Y sabe qué él hizo? Él oró. Hermano, si no hay nada más que usted pueda hacer, si no hay nada más, si no hay ninguna otra, lo más importante y lo más primordial es orar. Y eso es lo que nosotros vemos en la vida de David en el versículo 31. Fíjense lo que dice. Y se dio aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiran con Absalón. Entonces David dijo, oh Señor, te ruego que frustre el consejo de Aitofel. Fíjense, lo que David hace ahora, ¿verdad? Es orar. Y déjeme decirle, esta oración parece humanamente imposible. Porque estamos hablando no de cualquier hombre, estamos hablando del hombre más sabio, donde se dice que era como si fuera la misma o la mera palabra de Dios en la cual él expresaba. Pero justamente en este momento imposible, ¿verdad? Es la razón por la cual Dios nos da la oración. ¿Sabe por qué? Porque el Dios en el cual nosotros oramos, Él es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Dios de aquellas cosas que nosotros pensamos de que no pueden ser o no pueden ocurrir, no hay posibilidad. Dios es el Dios que lo hace posible. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios entonces abre sus oídos al clamor de David en este momento. Y hermanos, le digo que quizás
cada uno de nosotros podamos estar pasando por una situación que parece ser imposible, pero quiero animarte en el día de hoy y dejarte saber que Dios es el Dios de lo imposible, de que Dios está atento al clamor de sus hijos y Él puede obrar en la manera que Él quiera obrar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y déjeme decirle, nosotros podemos orar como oró David. David oró una oración en la cual él, en su propio ser, pensó que era la mejor oración. Él dijo, Señor, cambia, frustra el pensamiento de este hombre. Nosotros podemos orar, Señor, ábreme la puerta de este trabajo. Este es el trabajo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Quiero que me saque del trabajo donde estoy, porque ya me tienen frustrado y quiero que me abra la puerta en otro trabajo. Podemos decir eso. Podemos decir, Señor, abre el corazón de mi cónyuge, porque si ella solo cambiara, si él solo cambiara, las cosas fueran tan diferentes. Podemos orar y decir, Señor, bendice este proyecto, porque cuando este proyecto se haga realidad, yo te voy a servir. Y podemos orar todas estas cosas, pero aquí es donde Dios nos enseña algo profundo. Y es que en los momentos difíciles de la vida, recuerda que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. Oye lo que te acabo de decir. Dios soberanamente, Él es quien ordena todo lo que sucede. Y óigame bien, después de que David oró, después de que él huyó a Jerusalén, la historia nos lleva ahora a un escenario que está conectado con la historia y todo lo que acontece en esta narración. Y es que nos lleva a la sala de guerra de Absalón. Y fíjense, allí era donde se trazaba todos los planes, donde Absalón estaba trazando cómo iba a matar a su padre. Cómo él se estaba buscando, ¿verdad?, la manera más perfecta, la estrategia más adecuada para poder alcanzar a su padre. Él sabía que él había huido de Jerusalén y que él estaba agotado y estaba buscando, ¿verdad?, la mejor estrategia. Pero quiero que sepan algo, porque mientras él está buscando la mejor estrategia, quiero que sepamos que Dios sigue sentado en el trono haciendo lo que Él quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Dios está en control de eso. Fíjense lo que comienza a suceder en esta escena en 2 de Samuel 17:1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: déjame escoger 12,000 hombres y me levantaré y perseguiré a David esta noche. Lo atacaré mientras esté cansado y débil de manos. Infundiré terror en él y huirán todo el pueblo que está con él. Entonces heriré solo al rey y haré volver a ti todo el pueblo. La muerte del hombre a quien tú buscas significará el regreso de todos, y todo el pueblo quedará en paz. Y el consejo pareció bien a Absalón y todos los ancianos de Israel. Hermanos, pongan atención. Fíjese, este consejo que él le da era un consejo brillante. Estratégicamente era un consejo que iba a traer victoria. Iba a traer, ¿verdad?, a los pies de Absalón. Iba a traer el cuerpo de David. Pero sin embargo, algo sucede. Diga conmigo, pero, una vez más, diga conmigo, pero en esta escena ahora se introduce un nuevo personaje y es Usaí. Ahora, Usaí, quiero que sepan, otro siervo de David, que ahora está infiltrado con Absalón, pero no porque está del lado de Absalón, sino porque quiere conocer los planes de Absalón y lo que está sucediendo. Este era uno segundo en mando, en sabiduría, y fíjese lo que comienza a suceder y lo que Usaí dijo a Absalón cuando Absalón lo llamó. Dice: esta vez el consejo que ha dado Ahitofel no es bueno.
Tú conoces tu padre y sus hombres, que son valientes y que están furiosos, como una osa privada de su cachorro en el campo. Tu padre es un hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Ahora mismo se habrá escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Pero mi consejo es que se reúna contigo todo Israel, desde Dan hasta Bersabat, tan numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y que tú mismo vayas a la batalla. Entonces caeremos sobre él en cualquier lugar donde se encuentre, y no quedará con él uno solo. En otras palabras, él le está diciendo: espera. En vez de salir ahora, le dice: espera y no lo hagas. Y fíjense, este consejo que está al contrario del otro consejo, Aitofel le dice: vámonos ahora, vámonos de noche, y él le dice: no vayas ahora. Fíjense lo que entonces sucede en el versículo 14. Y Absalón y todos los hombres de Israel dijeron esto. Pongan atención: el consejo de Usaí, el arquita, es mejor que el consejo de Aitofel, porque el Señor había determinado frustrar el buen consejo de Aitofel para traer calamidad sobre Absalón. Increíble, ¿verdad? Imposible de que él da el consejo correcto, Aitofel, y sin embargo Absalón escoge el consejo de el otro siervo, ¿verdad? A Usaí. Increíble. Pero ¿por qué sucede eso, hermanos? Bueno, el versículo nos dice en el versículo 14: porque el Señor había determinado frustrar el buen consejo de Aitofel para traer calamidad sobre Absalón. Ahora, dígame usted si el Señor no está en control. Dígame usted que en medio de esa sala de guerra, donde se está planificando cómo matar al rey y todo lo que está aconteciendo, Dios no está en medio de todo eso. Es más, la palabra determinar en el hebreo es la palabra sabat, que tiene la idea de que el Señor ordena soberanamente todo lo que sucede. Hermanos, en la vida nuestra todo lo que sucede pasa por el filtro de Dios. No hay nada que Dios no sepa de lo que nos esté sucediendo a nosotros. Y este fue el comienzo, ¿verdad? Cuando Absalón comienza a oír ese consejo, este fue el comienzo del final de Absalón. Increíble. Increíble todo lo que comienza a ocurrir en la vida de Absalón. Y fíjense, en este momento, ¿verdad? Absalón ahora está aceptando lo que él ha dicho. Él comienza a aceptar lo que Absalón había permitido y lo que él había dicho como consejo. Y es interesante, hermanos, porque Dios está en control de todo. Y por eso quiero que vayamos ahora al punto número 3, porque quiero que entendamos esto muy claro, y es que en los momentos difíciles de la vida, recuerda que Dios responderá mejor que lo que tú puedes pedir. Cuando miramos esta oración de David, la pregunta es: ¿Dios respondió la oración de David? No. Dios no respondió la oración de David. Dios respondió algo mejor. Y eso es lo que yo quiero que entendamos en este día, mi querido hermano y hermana, es que Dios tiene control. Entonces, ¿cómo nosotros debemos entonces de orar? Tengo 3 principios, y uno es: ore de manera específica. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Dice: por nada estén afanosos, sino que en todo, mediante la oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Dios quiere que tus peticiones tú las traigas ante Él, de que seas específico, igual como David fue específico en sus oraciones.
Pero debe de haber una secuencia, porque lo próximo que quiero que usted entienda es que la oración debe de ser una oración llena de fe. Cuando nosotros oramos debemos de creerle a Dios. Santiago lo dice que dice, pero si alguno de ustedes se ve en falta de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todo abundantemente sin reproche y le será dada. Pero que pida ¿con qué? Una vez más, que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, ese hombre recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, cuando nosotros oramos, levántese de ahí, sea específico, levántese de la oración confiando en Dios. Y número 3, ore oración rendidas a la voluntad de Dios. Y por eso es que esto va en secuencia, y una secuencia muy importante. Primero, obviamente debemos de orar específicamente. Amén. Segundo, debemos de orar con fe. Tercero, debemos de orar rendidos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando oramos específicamente, no confiamos en solo lo que Dios vaya a hacer, sino lo que Dios vaya a hacer. No sé si me entiende. Romanos 8:28 lo dice de esta manera. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados, fíjense bien, ¿conforme a qué? Conforme a su propósito. No es conforme al propósito de José, no es conforme al propósito de María, no es conforme al propósito de nadie, es conforme al propósito de Dios. Y eso es muy importante, de que nosotros podamos rendir el resultado a Dios. Amén. Rendir esa petición ante Dios para que Dios haga entonces lo que Él quiera hacer. Hermanos, nosotros debemos de rendirnos a Él. Y eso fue lo que hizo David. Porque cuando miramos en David y en la vida de David, en Salmos capítulo 3, miramos lo que él dice ahí. Dice, oh Señor, cuán numerosos son mis enemigos. Muchos se levantaron contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Pero tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió de su santo monte. ¿Qué era lo que él confiaba? Él confiaba en lo que Dios iba a decir. Y hermano, quiero en este día que usted tenga esa misma confianza, que cuando oramos no queramos tratar de manipular a Dios, sino que dejemos que Dios obre de acuerdo a como Él quiere obrar. Y quiero terminar con esta escritura en 1 de Juan capítulo 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa, oigan bien, ¿conforme a qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Hermanos, y cuando oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y es exactamente lo que queremos hacer hoy. Quiero presentar ante el Señor una oración. Y yo sé que tú quieres presentar una oración también. Así que vamos a orar en este momento. Quisiera orar por ti para que tú pongas esas peticiones ante el Señor. Quiero darte esa oportunidad en este momento. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Señor, venimos ante ti, Señor Padre, confiados. Venimos con oración específica, Señor. Mira los matrimonios, mira las áreas financieras. Señor, mira, Señor, la salud, Señor, de tu pueblo. Te pedimos, oh Dios, Padre, de que tú tome control. Señor, entregamos a ti, Señor, todas estas situaciones. Señor, entregamos a ti todas estas luchas. Y creemos, Señor, Padre, de que tú has de hacer tu voluntad. Gracias, Señor, Padre, por tu infinito amor, Señor, hacia nosotros, Señor. Entregamos a ti hoy, Señor, todo eso y nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.